Este libro le compilaron y publicaron, editoriaron dos profesores que están acá. La publicación fue hecha por Editorial Herramienta en este mismo año de 2017. El nombre del libro es Estado y Capital, el debate alemán sobre la derivación del Estado. Me contaban dos cosas importantes de hablar ahora mismo, que es que está disponible en la página de Herramienta para que uno pueda bajar digitalmente su versión. Y la otra cosa es que en esta compilación hay artículos de una primera publicación de la cual John hizo parte en los 70 y otros artículos nuevos que se sumaron para hacer este debate. Empezamos entonces con uno de nuestros invitados, el doctor Alberto Bonet, que trabaja como profesor e investigador en la Universidad Nacional de Quilmes. Por favor. Bueno, muchas gracias a Alfonso y a todos los organizadores del simposio por todo, incluyendo, digamos, por la posibilidad esta de presentar este libro que compilamos con Adrián. Yo quería hacer una intervención que quizás a algunos, a los que conozcan el debate alemán, les aburra un poco, como a John, les aburra un poco porque voy a decir algunas cosas que ya saben, pero me parecía por ahí interesante igual decir algunas cosas sobre el debate alemán porque no necesariamente todos lo conocen, entonces, aunque sea algunas ideas básicas, como sobre todo para después para el debate, ¿no? Como uno siempre, las presentaciones de libros son un formato medio complicado porque suelen presentarse libros que la gente no leyó, entonces el debate después se diluye, ¿no? Entonces, tirar algunas ideas de características del debate y demás y para poder después conversarlo. Y seguramente las intervenciones de Adrián y de John después serán más puntuales y quizás más polémicas, digamos, que la mía, ¿no? ¿De qué se trata la compilación primero? La compilación es un trabajo colectivo que encabezamos en realidad con Adrián, pero es un trabajo colectivo que nos excede ampliamente, digamos, ¿no? Es un trabajo colectivo en el que participaron una serie de compañeros. Dos están, creo que están, así, uno por lo menos, no lo veo, presentes acá, Luciana y Rodrigo, y otros compañeros más que de Buenos Aires que también participaron de esto en calidad de traductores, correctores, bueno, un trabajo colectivo bastante amplio y que incluye obviamente también en la gente, los compañeros de Herramienta, que fueron los que editaron el libro, ¿no es cierto? Entonces es un trabajo realmente que involucró a mucha gente, ¿no? Desinteresadamente, además, porque nadie cobra un peso por ello, digamos, ¿no? Y el contenido es la compilación de eso que llamábamos, y a lo que me voy a referir ahora, el debate alemán de la derivación del Estado. Sobre el debate mismo de la derivación del Estado, y después voy al contenido mismo del libro, digo algunas palabras como para orientarnos, organizarnos. Primero es un debate marxista, que gira alrededor del problema de la teoría del Estado, que se dio en Alemania en la primera mitad de la década del 70, con dos epicentros, si puedo decir esta palabra peligrosa en este ámbito, que son Berlín y Frankfurt, digamos, ¿no? Que son sobre todo la revista Gesellschaft de Frankfurt, encabezada, bueno, de la que participaba Hirsch, por ejemplo, y Procla de Berlín, que un poco el núcleo estaba encabezado, me parece, por Alfater, ¿no? En esos dos núcleos, durante los 70, hubo un debate alrededor de esta problemática del Estado. El contexto, digo dos palabras o tres porque está esto contextualizado en el libro, es el contexto de los primeros indicios de la crisis del capitalismo de posguerra alemán, del milagro alemán, digamos, la crisis de 66-67, que pone en cuestión un poco la ideología de la época en el desarrollo indefinido del capitalismo sin crisis, digamos, ¿no? Un contexto además donde asciende la socialdemocracia por primera vez en la posguerra al gobierno, con Willy Brandt, con la cancillería de Willy Brandt, digamos, ¿no? Y un contexto de ascenso de los movimientos sociales, el mayo alemán, digamos, ¿no? El correlato del mayo francés en Alemania. En ese contexto aparece el debate, digamos, ¿no? Después lo podemos profundizar más en el contexto, pero ese es el contexto. Digo esto para marcar un primer punto que es muy importante, para encuadrar el debate, que es un debate cuyo origen es profundamente político. Los problemas que disparan el debate son problemas políticos.
como siempre sucede. En realidad toda renovación de la teoría o de la crítica marxista del Estado surge en momentos donde el Estado se pone en cuestión, justamente, ¿no es cierto? En momentos de ascenso de las luchas sociales, de la lucha de clases, y este es uno de esos momentos, y la preocupación inicial, disparadora del debate, es una preocupación profundamente política, centrada, después voy a volver sobre esto, centrada en la capacidad, los alcances y limitaciones de la intervención del Estado, en tanto Estado social, Estado de bienestar en la posguerra, sobre todo en términos de qué capacidad tiene el Estado de dominar, moderar o lo que sea las contradicciones propias de la acumulación capitalista. Ese es un poco, esto es muy importante tenerlo en cuenta frente a algunas acusaciones o objeciones posteriores de cierto teoricismo del debate. En realidad el correctivo es que no, que el debate surgió por una preocupación política, por problemas políticos de la agenda política del momento, de la coyuntura en Alemania, ¿no es cierto? En tanto debate, tiene como oponente, tiene diversos contrincantes, digámoslo así, pero seguramente en términos políticos el contrincante principal sea la propia concepción del Estado y de la intervención del Estado de la socialdemocracia, del reformismo de la socialdemocracia, ¿no es cierto? Junto con otros, las concepciones del Partido Comunista Alemania en general, bueno, hay otros, dialogan con otros sectores, pero quizás el principal sea el problema del intervencionismo de Estado en la concepción socialdemócrata, digamos, ¿no? Eso es una primera cosa que quería marcar para encuadrar el debate. La segunda es que, a pesar y sin negar lo que acabo de decir, el debate comienza con una preocupación por la intervención del Estado, es decir, diríamos técnicamente por las funciones del Estado capitalista, pero después se desplaza hacia algo más amplio y más teórico, que es ¿qué es el Estado capitalista? Dicho técnicamente, un desplazamiento desde la pregunta por las funciones del Estado a una pregunta por la forma de Estado, digamos, ¿no? Esto no es casual, tiene que ver con la sensación, correcta además, seguramente entre los derivacionistas, de que la teoría marxista del Estado disponible para tratar de entender la intervención, los alcances y límites de la intervención del Estado era insuficiente. Entonces se planteaba, bueno, antes tenemos que revisar la teoría marxista del Estado porque acá hay problemas, digamos, que resolver. Entonces el debate se empieza a trasladar, o empieza a incluir, más que trasladar, porque nunca se desplaza definitivamente de la problemática política, empieza a incluir cuestiones mucho más profundas de teoría general del Estado capitalista, ¿no es cierto? En advertencia de eso, las insuficiencias de la teoría marxista del Estado disponible en ese momento, digamos, ¿no? En cuanto a la definición general, los puntos en común de las intervenciones en el debate alemán, hay muchos puntos en común y muchas diferencias, digamos, entre los distintos autores que lo integraron y que después los voy a referir igual yo. Pero yo señalo quizás dos que me parecen muy importantes, hay más, pero señalo dos para no hacerlo demasiado extensa mi intervención. Primero, el punto de partida. El punto de partida es la crítica, es Marx, digamos, el marxismo, pero más específicamente, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida de todos los autores del debate alemán de la derivación del Estado es la crítica de la economía política de Marx. Eso de por sí es un rasgo distintivo. Lo normal en la tradición del marxismo era partir para tratar de formular una teoría marxista que, como quizás sepan, del Estado, que quizás todos sepan, en Marx no está concluida, digamos así, no hay una teoría acabada del Estado en Marx. Entonces, bueno, lo tradicional en la tradición marxista era recolectar los textos más políticos de Marx, Manifiesto Comunista, 18 Brumario, Guerra Civil en Francia, ¿no? Ese tipo de textos, y tratar de intuir qué idea tenía Marx del Estado a partir de esos textos, digamos, ¿no? La operación de los derivacionistas, llamémoslo así, es diferente. Es partir de la crítica de la economía política de Marx, de la obra crítica del Marx último, de la más maduro de Marx, digamos, ¿no? Eso es distintivo, digamos, es diferente de las otras tradiciones y merece un par de aclaraciones. Primero, y esto es muy importante también porque fue discutido y puede dar lugar a malentendidos, la crítica de la economía política de Marx no es economía política. Los alemanes lo sabían muy bien, los derivacionistas lo sabían muy bien, porque los alemanes ya lo sabían muy bien desde antes. De entre los primeros en remarcar que la crítica de la economía política de Marx era una crítica amplia de las relaciones sociales capitalistas y no economía política, fueron Korsch, por ejemplo, digamos en los años 20. Es una tradición en el marxismo alemán leer
la crítica de la economía política de Marx como, no como economía, no como un tratado de economía del capital, sino como algo distinto, ¿no? Esta aclaración es muy importante porque si no, sería una perspectiva economicista sobre el Estado. Si la crítica de la economía política de Marx fuera una teoría económica, pensar el Estado a partir de ahí sería hacer economicismo. Estaba condenado al economicismo ese enfoque, ¿no es cierto? Dado que la crítica de la economía política de Marx no es economía, ellos adoptan ese punto de partida con la pregunta de, bueno, así como Marx analizó en esa crítica de economía política ciertas formas, ciertos modos de existencia, después vuelvo sobre esto, de las relaciones sociales en el capitalismo, nosotros podemos a partir de ahí también analizar otras formas que Marx no llegó a analizar, como la forma Estado. O sea, ese fue el punto de partida, ¿no? Partir de la crítica de Marx a la economía política, lo cual es dificultoso. Lo cual es dificultoso porque después puedo volver sobre esto con más detalle, pero porque en la crítica de la economía política de Marx hay múltiples referencias a la problemática del Estado y muy importantes. El concepto de Estado juega un papel muy importante en muchos momentos del desarrollo de Marx, pero no hay ningún tratamiento sistemático del problema del Estado. De hecho, como quizás muchos sepan, Marx lo dejó en la agenda, ¿no? Lo dejó en el índice del futuro de lo que iba a ser el Capital, un libro sobre el Estado que nunca escribió en los hechos, ¿no? Entonces, el intento de los derivacionistas es escribir ese libro sobre el Estado que Marx no había escrito dentro de su crítica a la economía política, ¿no es cierto? Este es el punto de partida y esto es distintivo, digamos, como del debate. Otros marxistas simultáneamente incluso tomaban otros puntos de partida para pensar el problema del Estado, ¿no? Y además considero que es el punto de partida correcto para enfocar la problemática del Estado, ¿no? Y el segundo punto en común es esto vuelvo un segundo sobre eso, de la cuestión del economicismo es importante también porque al enfoque de la derivación se le hizo el cargo de economicismo, digamos, ¿no? Laclau, Poulanzas, por ejemplo, para no ir más lejos, y en un contexto además de reivindicación de la autonomía de lo político, sobre todo acá en América Latina, ¿no? Cuando se reivindica la autonomía de lo político, etcétera, es importante marcar ese carácter de la crítica de economía política y del intento de los derivacionistas, ¿no? El segundo punto en común, que está muy vinculado con el anterior, es la centralidad que tiene en el debate alemán el concepto de forma, que yo lo mencioné recién, ¿no? Efectivamente el concepto de forma es central en la crítica de la economía política del propio Marx, y ellos recuperan esta centralidad del concepto de forma, entendido como yo lo planteé recién y como lo conversamos a partir de la exposición de Gahn el primer día de apertura y varias veces surgió acá, ¿no? Como un modo de existencia histórica y socialmente determinado de las relaciones sociales, ¿no es cierto? Entonces, así como la mercancía es un modo de existencia de las relaciones sociales en el capitalismo, el Estado lo es, digamos, es un modo de existencia de esas relaciones sociales. Asociado con esto, con la importancia que le dieron el conjunto de los derivacionistas a un rasgo específico y característico de las relaciones sociales en el capitalismo, que es la separación entre lo económico y lo político, ¿no es cierto? Entonces ahí el Estado aparece como la forma que asumen las relaciones sociales capitalistas como relaciones de dominación, en una sociedad donde las relaciones de dominación cobran una forma diferenciada de las relaciones de explotación. Lo económico y lo político adoptan formas diferenciadas y ese es el punto de partida para entender la problemática del Estado, digamos, en el conjunto de la derivación. Este enfoque, estas dos cosas, se pueden decir más cosas, insisto, no las voy a decir por tiempo, pero generales que valen para el conjunto del debate, pero esto alcanza para darles una posición específica a los derivacionistas dentro de lo que fue en la segunda mitad de los 60 y primera mitad de los 70 una renovación muy amplia de la discusión sobre el Estado en el marxismo. Los derivacionistas no están solos en esto, por supuesto. En el conjunto del marxismo, sobre todo en el marxismo europeo, pero también norteamericano, hubo una renovación de la discusión sobre la problemática del marxismo al calor del ascenso de las luchas sociales, nuevos movimientos sociales, etcétera, de lo cual forma parte el derivacionismo junto con otras perspectivas, ¿no? Estos dos puntos alcanzan para darle un lugar, una posición a la derivación dentro de esa renovación general de la teoría marxista del Estado. En particular quiero mencionar dos cosas. El Estado no es un instrumento.
ya con esto alcanza para decir el Estado no es un instrumento, es el modo de existencia de una relación social, no es un instrumento de una clase. Y esto delimita ya de por sí al enfoque de la derivación de toda una larga tradición en el marxismo de concebir al Estado como un instrumento de clase. El Estado burgués en el sentido de instrumento de la burguesía, digámoslo así, ¿no es cierto? No es eso el Estado, es el modo de existencia de una relación, no el instrumento de una clase. Y también para delimitarlo del enfoque estructuralista, que es uno de los enfoques más importantes en esa época, y después voy a volver. Me refiero al estructuralismo marxista, ¿no? Althusser, Poulantzas, etcétera, que parte del esquema base-superestructura. Adoptar como la centralidad que otorga el derivacionismo al concepto de forma es en realidad alternativa al esquema base-superestructura. No parten del esquema base-superestructura, no piensan el Estado como una superestructura dependiente de la base económica, digámoslo así, lo enfocan de una manera distinta, como un modo de existencia de una relación social bifurcada o escindida entre lo económico y lo político, ¿no? Entonces estos dos elementos que son muy básicos dotan de una cierta especificidad al debate alemán respecto de lo que era el marxismo en ese momento, que después podemos volver y darle muchas vueltas a este asunto, ¿no es cierto? El debate tiene muchas aristas, y esto es lo último que voy a decir. Bueno, por supuesto, voy a decir algo más sobre el problema de la forma que acabo de mencionar. El debate básicamente es un debate categorial, o si ustedes quieren, como lo dicen algunos, que no carece de ambigüedades esta expresión, planteado en términos de la lógica del capital, de la lógica de la crítica de la economía política de Marx. Planteado en términos lógicos, digamos, no inicialmente planteado en términos históricos. La distinción, debería esto ser obvio para nosotros, ¿no? Pero la distinción entre lógica e historia es muy básica y es muy importante, ¿no es cierto? No todo lo histórico es lógico, no todo lo lógico se traduce automáticamente en la historia, las cosas son diferentes. Esto es una aproximación conceptual, esto que estoy planteando yo, conceptual al problema del Estado capitalista, lógica, y en todo caso hay que ver qué relación guarda esa aproximación lógica al concepto de Estado capitalista con la realidad histórica del Estado capitalista, que también es parte del debate. Gerstenberger, algunos de ellos eran historiadores directamente, pero es otra pregunta complementaria, pero no es esto que estoy planteando yo, ¿no? El concepto de forma se define en términos de una lógica, digamos, no de una historia. No se puede seguir, por más que uno haga historia del Estado capitalista, no llega nunca a la forma Estado, digamos, ¿no? Bueno, primero esta cuestión, y el debate giró con muchos ejes. Creo que John también prioriza eso cuando hicieron la compilación. Quizás el más interesante desde el punto de vista que yo lo estoy planteando de teoría del Estado, quizás sea, bueno, asumido todo esto como punto de partida, de dónde partimos para derivar el Estado capitalista. Es decir, qué característica, qué especificidad tienen las relaciones sociales en el capitalismo, a partir del cual tenemos que pensar, derivar el concepto de Estado. Creo que ese es el debate más interesante. Debatieron muchas cosas entre ellos, pero esto lo debatieron entre todos, digamos, ¿no? Distintos puntos de partida. ¿Qué característica tienen las relaciones sociales capitalistas que hacen que el Estado adopte esta forma diferenciada, ¿no es cierto? No abundo más en eso porque el resto son las respuestas de cada uno de los autores a este problema, en definitiva, pero fue una de las preguntas más centrales quizás del debate, ¿no es cierto? Y ahora sigo con la compilación. Quizás el límite, pero esto lo digo nada más porque quizás vuelvan Adrián y John sobre esto. Quizás el límite que se le pueda así señalar desde nuestra perspectiva, digo, no mía, sino también un poco del marxismo abierto, es cómo entender la lógica del capital, digamos, ¿no es cierto? O el concepto de forma. Quizás en algunas versiones del debate alemán el concepto de forma se ha asumido de una manera un tanto cerrada, o se pierda de vista el carácter antagónico de la relación social que adopta esa forma, digámoslo así, ¿no es cierto? Entonces la idea de enfatizar en el carácter de forma-proceso, de forma abierta, ¿no? De forma a la que subyace un antagonismo en el caso del Estado, es importante y quizás sea el aporte más interesante de la relectura de todo ese debate en clave de marxismo abierto. Pero después lo discutimos, digamos, ¿no? Ese quizás sea el matiz más importante de diferenciación de lo que estuvimos discutiendo acá. La compilación en sí misma, vuelvo a la cuestión más formal. La compilación que hicimos, bueno, que dirigimos, organizamos con Adrián, lo que tiene es, bueno, este debate.
los textos de este debate, que no habían sido publicados de conjunto nunca en castellano. Algunos habían sido publicados en versiones más o menos logradas según los casos, en algunas revistas estaban sueltos por ahí, pero no estaban unificados, y muchos no habían sido traducidos nunca al castellano, y en algún caso nunca a ninguna lengua, digamos, salvo el alemán original, digámoslo así, ¿no es cierto? Y la compilación tiene dos partes. Antes que nada, por una cosa que me preguntaba Carlos antes, bueno, lo señaló la compañera antes en la presentación, está disponible. La idea es que esté disponible gratuitamente, que lo pueda bajar cualquiera a partir de la página de herramientas o de cualquiera que la reproduzca en otras páginas, digámoslo así, ¿no es cierto? Hasta este momento se había publicado, se había subido a la página de herramienta, pero en formato, hace un par de meses ya, pero en formato HTML, que es un poquito dificultoso, pero ya quizás hoy, y no me haya enterado, o mañana o en estos días, se suba en formato propiamente de libro electrónico, PDF, etcétera, que es más fácil de manejar, digamos, ¿no es cierto? Hay, retrasos de ciertas correcciones, trámites de ISSN, esas cosas pendientes, pero va a estar disponible, esto es lo importante, gratuitamente para cualquiera que lo quiera bajar en la página de herramienta o donde lo encuentren. Si alguien lo replica en otro lado, bueno, lo encontrarán en otro lado, digamos, ¿no? El contenido entonces tiene todo el debate, pero tiene algo más que el debate. En una primera parte, nosotros con Adrián decidimos publicar una serie de, llamémosle así, retrospectivas más actuales sobre lo que fue el debate en ese momento. Ahí publicamos dos textos nuevos, inéditos, digamos, uno que nos mandaron, que les tenemos que agradecer mucho a John, que se ve que quiere escaparse del agradecimiento, a John y a Hirsch. Nos mandaron dos retrospectivas nuevas, actuales, sobre el debate de los 70. Publicamos un artículo de Alfater y Hoffman. Alfater fue uno de los participantes principales del debate, un artículo de los 90, del 90, que hace toda una retrospectiva sobre las conclusiones del debate, etcétera. Y publicamos, lo que mencionaba recién la compañera, la introducción de Holloway y Picciotto a la compilación que ellos habían hecho en su momento del debate alemán en inglés, State and Capital del 78. Tradujimos y publicamos también la introducción que John había hecho junto con Picciotto a State and Capital, porque consideramos, como consideraron también los derivacionistas, que si bien John no había participado del debate en sí mismo en Alemania, lo que ellos sostenían en la introducción era un nuevo aporte al debate, en realidad. Constituía por sí mismo no una mera introducción, sino un nuevo aporte al debate, y entonces había que ponerlo como parte del debate, aunque no lo hubiera sido originalmente, ¿no es cierto? Entonces está incluido ahí en esas retrospectivas sobre el debate. El segundo núcleo del libro es el debate propiamente dicho. Es un conjunto de textos ordenados cronológicamente por el momento de aparición de todos los que participan, los principales, por lo menos, artículos que constituyeron el contenido del debate, ¿no es cierto? Solo para mencionarlos rapidito, por si a alguno le suena algo de esto o no. El artículo inicial que dispara el debate, que es el artículo de Murray y Neuhaus, una crítica a la concepción centralmente socialdemócrata del Estado social, es el artículo. El artículo de Alfater clásico, que ya estaba parcialmente disponible en castellano, pero en una versión recortada. Tuvimos que restituirle todas las partes que le faltaban, digamos, sobre el intervencionismo de Estado, digamos, ¿no? El artículo de Flatow y Winskens, que fue un artículo muy importante del debate, muy extenso y muy importante, pero que no había sido traducido nunca a ninguna lengua completo. Un artículo de Wirth de crítica a la concepción del Estado de las teorías del capitalismo monopolista de Estado, las teorías estalinistas, digamos, en definitiva, del Estado. Los dos artículos de Hirsch clásicos, que las dos versiones, si quieren, del aporte de Hirsch al debate alemán. El artículo de Blanque, Jürgens y Castendier, que es otro de los pilares del debate alemán, otra de las variantes de la derivación del Estado. Un artículo y unos artículos quizás más complementarios sobre el núcleo duro del debate, que son un artículo de Reichel discutiendo sobre todo el artículo de Flatow y Winskens, el artículo de Gerstenberger, esta historiadora, que también que introduce una mirada mucho más histórica dentro del debate, y finalmente el artículo de von Braunmühl, de Claudia von Braunmühl, que es que contextualiza el problema de la discusión del Estado capitalista en el problema del sistema internacional de Estados, que es
complementario de alguna manera, pero muy importante, porque traslada el debate de la derivación del Estado al terreno de las relaciones internacionales y abre con eso una nueva vía de desarrollo para la problemática del Estado, en otro terreno, digamos así, ¿no es cierto? Cierro para... Me interesa el diálogo y ver lo que les interesa a ustedes, digamos, de todo esto, pero cierro con unas palabritas cortitas sobre la pertinencia o la actualidad del debate alemán de la derivación. Ahí, por comodidad, lo voy a agrupar en 2 puntos. Uno es la cuestión específicamente de teoría del Estado. ¿Qué aporte hizo el debate alemán a la crítica o a la teoría, como ustedes quieran llamarlo, del Estado capitalista en el marxismo? Como yo les decía, la segunda mitad de los 60, primera mitad de los 70, hubo toda una renovación en general en el marxismo de la discusión sobre el Estado. Y yo creo, juicios de valor por supuesto, yo creo que hay 2 grandes perspectivas en juego ahí, las más sistemáticas y las más acabadas. La primera es la del marxismo estructuralista francés, cuya culminación es Poulanzas, en teoría del Estado, y la otra es la perspectiva de la derivación del Estado, y yo creo que realmente, por razones que después tendría que exponer si les interesara esto, yo creo que la perspectiva derivacionista es la más avanzada. Yo pienso en definitiva que la perspectiva derivacionista sobre el Estado es la más avanzada que hubo en el marxismo hasta ese momento, y quizás hasta el momento actual, sobre qué es el Estado capitalista, digamos, ¿no? La definición, la teoría más general sobre el Estado capitalista. Entonces, si esto que digo es cierto, es discutible, por supuesto, es un aporte bastante importante el del debate alemán. El segundo es el nivel donde hay aportes, es un nivel más específico, que tiene que ver con aportes más puntuales del debate alemán. Hay una parte del debate alemán, obviamente, que está circunscripta históricamente. Muchas de las cosas que discuten son características del Estado social, del Estado de bienestar, incluso vistos desde América Latina, obviamente del Estado social en los países capitalistas avanzados. Entonces ahí hay también diferencias, ¿no es cierto? Entonces hay límites de esos, que hay cuestiones que se discuten, etcétera, que no se aplican necesariamente al Estado argentino o mexicano de hoy. Eso es desde luego, ¿no? Pero hay ciertas cosas puntuales también, o más específicas, que trascienden de todos modos la coyuntura alemana de los 70, digamos así, ¿no es cierto? Digo un ejemplo importante para ellos. Toda la crítica del reformismo socialdemócrata de ellos se refiere al reformismo socialdemócrata clásico europeo, de posguerra, digámoslo así, pero tiene implicancias muy importantes para la política de todos los días nuestra también. Porque hay ciertos supuestos comunes en el reformismo, por la neutralidad del Estado, por ejemplo, que de una o de otra manera siempre están presentes en todo reformismo, sea el reformismo socialdemócrata de la Alemania de los 70 o sea el reformismo populista de la América Latina de la actualidad. En cualquiera de esos casos hay ciertos supuestos básicos que son renovados, que no son distintos de los supuestos de Bernstein en el fines del siglo XIX, digámoslo así, ¿no es cierto? Y entonces, en ese terreno, ciertas discusiones de los derivacionistas, conceptualmente hablando, son pertinentes incluso para cuestiones políticas y teóricas mucho más específicas, digamos, ¿no? La crítica a la idea de que el problema de la distribución es un problema meramente político, o sea, que la distribución de los ingresos es un asunto que se puede resolver arbitrariamente, políticamente, en el terreno del Estado. Digo, por ejemplo, la idea de que el Estado puede intervenir y moderar indefinidamente las contradicciones, las crisis de la acumulación capitalista. Estas son ideas que ellos discuten, que resurgen permanentemente en la discusión de todos los días, digámoslo así, que son la idea de que el Estado interviene de alguna manera racional. Mañana, en la ponencia que presentamos con Laura, vamos a discutir esto, ¿no? ¿Cómo interviene el Estado? Porque el derivacionismo no solo puso en discusión los límites de la intervención del Estado, sino también, en algunos casos, como el de Hirsch, la racionalidad de esa intervención. O sea, no solo los alcances que tiene esa intervención, sino en qué medida incluso esa intervención es funcional al capital o en qué sentido es irracional incluso como intervención, cosa que está muy presente en algunos de los textos, en Hirsch, por ejemplo. Son cosas de todos los días, digamos, ¿no? La creencia tecnocrática en la racionalidad de la intervención del Estado es una cosa que vivimos cotidianamente, etc. Entonces digo, aún aquellos no interesados en la teoría pura del Estado, creo que en el debate alemán hay toda una serie de aportes muy importantes en cosas mucho más concretas y puntuales de discusiones con importancia teórica y política. Cierro
con esto nada más, y después en el debate nos concentramos en lo que a ustedes les interese. Esto es una presentación de lo que el libro es en su extensión, lo que el libro es y bueno, está disponible. Quizás algún día salga en papel, pero no por ahora, digamos, ¿no? Eso va a depender del diálogo, del interés que haya y de las posibilidades financieras que haya de hacerlo. Cierro con esto y paso la palabra. Gracias. Muchas gracias, doctor Alberto. Ahora invitamos a doctor Adrián Piva, profesor e investigador de la Universidad de Quilmes y la Universidad de Buenos Aires, para hablar sobre el libro. Gracias. Gracias. Sí, yo voy a hacer una intervención más bien breve, por lo menos eso espero, y me voy a concentrar en un aspecto del debate, que es, digamos, una línea de explicación, digamos, o de derivación del Estado, que para Alberto y para mí, digamos, es como aquella línea de derivación que a nosotros nos parece más fructífera y que además, teniendo en cuenta la ocasión en la que estamos presentando el libro, que es un congreso donde se celebran los 25 años del marxismo abierto, creemos además que ha sido importante, al menos eso después me corregirá o no John, pero que ha sido importante para el propio desarrollo del pensamiento de John Holloway y de Bonfeld y de tantos otros, que tiene que ver con la línea de interpretación de Joachim Hirsch. Atrás. Suelo hablar rápido, voy a hablar más despacio. Ahí va. Sí, ahí se escucha bien. Sí. Que tiene que ver con la línea de derivación de Joachim Hirsch y que fue, digamos, en gran medida recuperada por Holloway y Picciotto. Como decía Alberto, nosotros reproducimos en la compilación la introducción a esa edición inglesa. Y Heidegger Sternberger, en un trabajo que salió en Antipode en el año 2011, hace un breve balance del debate y planteaba algo con lo que yo estoy de acuerdo, que es que esa introducción es algo más que una introducción, sino que fue una intervención más en el debate, de alguna manera. Y hay un aporte que ella señala en ese balance, que es la idea de entender las formas sociales como formas proceso, como procesos de fetichización, y en particular, no solo en esa introducción, sino más allá de esa introducción, en particular, digamos, inscribir la particularización del Estado en ese proceso de fetichización de las relaciones sociales. Entiendo que en el lugar que tiene la lucha de clases en ese desarrollo es sin duda importante, digamos, el aporte de Joachim Hirsch, ¿no? Hirsch tiene una primera intervención en la cual no es tan clara la manera en que deriva el Estado. Están reproducidos los dos, digamos, el artículo en el que efectivamente interviene en el debate. Y después, digamos, otra intervención posterior, que en realidad no es una intervención directa en el debate, sino que son dos capítulos de un libro que edita Hirsch sobre el problema del desarrollo de la política de ciencia y tecnología en Alemania, pero en donde, digamos, profundiza en la cuestión del Estado y donde creo que ahí está más claramente, digamos, ¿no? El punto de partida de la derivación de Hirsch, que es la figura del obrero doblemente libre. Yo recuperaba esta figura, digamos, con otros fines, y que es importante, ¿por qué? Porque permite anclar la derivación del Estado en la forma capitalista de explotación, ¿no? En la medida que el trabajador asalariado, ¿no?, está expropiado de los medios de producción, se ve obligado a vender su fuerza de trabajo, pero por otro lado, este obrero aparece como propietario de esa mercancía, fuerza de trabajo, que intercambia, al menos formalmente, de manera voluntaria en el mercado. Esto implica que el momento de coerción, inherente a toda relación de explotación, debe aparecer separado del momento que ahora aparece como puramente económico, como momento de la explotación. Ese momento de la coerción entonces aparece particularizado en la forma de Estado. La forma de Estado entonces aparece
como particularización de lo político. Esto es inherente a la reproducción de las relaciones capitalistas, es decir, la reproducción de las relaciones capitalistas requiere esta separación de economía y política. Sin embargo, John Holloway plantea, Holloway y Picciotto en realidad, ¿no?, en esa introducción, plantean que Hirsch no es del todo a veces consecuente con esta noción que pone en el centro de la derivación del Estado el antagonismo de clases y que por momentos parece volver a poner a la lucha de clases como una mediación, digámoslo así, entre dos estructuras, ¿no?, la estructura de lo económico y la de lo político. Y hay algo de cierto en esto, ¿no? O sea, por momentos, sobre todo en debates posteriores, en los debates sobre la reestructuración capitalista en los 80, ¿no?, parece aparecer la lucha de clases como un momento mediador, ¿no?, y no aparece en el centro de la derivación. Sin embargo, también esto podría ser señal de una dificultad, ¿no? O sea, de una dificultad para expresar procesos de fetichización, desfetichización, ¿no? Entonces, me gustaría simplemente retomar otro aspecto del planteo de Hirsch, que está en estos artículos, y ver hasta qué punto son complementarios con el aporte de John Holloway y que quizás nos permitan entender algo que pasa en los prólogos que nos enviaron, que es que las conclusiones políticas que sacan Hirsch y Holloway son bastante similares en estos prólogos. Cuando uno lee los prólogos, efectivamente las conclusiones son muy similares, ¿no? Entonces, quisiera detenerme muy brevemente en este aspecto, digamos, ¿no? En el planteo de Hirsch, luego de derivar el Estado de la forma en que recién lo planteé, Hirsch pone en el centro de su análisis la crisis capitalista. ¿Sí? Es decir, la tendencia a la crisis. En particular, sobre todo en esos primeros escritos, la tendencia a la crisis basada en la caída de la tasa de ganancia o la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. En sus últimos escritos quizás esto es más ambiguo, pero sí siempre la tendencia a la crisis. ¿Y cuál es el planteo de fondo de Hirsch? Que la crisis es un proceso a partir del cual es posible leer las acciones de individuos, grupos y clases como estrategias. Es decir, que solo desde el punto de vista de estas respuestas a un proceso de crisis es posible significarlas como estrategias, lo cual no quiere decir en absoluto que esas acciones de individuos, grupos, clases sean acciones conscientes, ¿no? Significa que en tanto la crisis constituye el terreno en el que se producen esas acciones, estas pueden ser identificadas como estrategias y el conjunto del proceso es, sin embargo, un proceso sin sujeto. ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad, cuando hablaba de esa dificultad que aparece, me parece que la dificultad es la de ver dos series posibles de encadenamientos que se producen a partir de ese terreno que es la crisis. El primero es un proceso de supresión de clase, ¿no? Hirsch vuelve sobre esto varias veces. Y este proceso de supresión de clase tiene su coronación, digámoslo así, en la particularización del Estado. De conjunto, ese proceso puede verse como un proceso de fetichización. Pero en el centro está el antagonismo, y están las acciones, y están los conflictos, solo que no aparecen abiertamente como lucha de clases, y el proceso entero aparece como un proceso fetichizado. Y por otro lado tenemos otro proceso posible, ¿no? Y acá la contingencia es muy importante, porque justamente el antagonismo abre esta posibilidad de contingencia, y me parece que esta fetichización de fetichización con espacio de contingencia son dos aspectos importantes del marxismo abierto posteriormente. Otro probable encadenamiento es de un proceso de formación de clases, o sea, de constitución de los enfrentamientos como lucha de clases, crisis de la acumulación y del Estado, y por lo tanto todo el proceso puede ser leído como desfetichización. Yo creo que Hirsch tiende a primar este tipo de explicación y que en todo caso el problema está en cuanto, digamos, la reproducción normal del capital entraña
un proceso específico de supresión de clase, como lo dice Hirsch en varias oportunidades, y que en posteriores artículos ahí aparece como central el concepto de hegemonía o de estructura hegemónica. En la medida que eso ocurre, parece estar borrado, ¿no? Parece que el proceso estuviera gobernado por formas que estructuran las acciones. ¿Por qué es importante si esta lectura es correcta o si en todo caso, digamos, estoy leyendo quizás a Hirsch como me gustaría? Pero ¿por qué es importante? Porque tiene consecuencias políticas que, como decía antes, son bastante similares en ambos. Y están claramente en estos dos prólogos que además agradecemos, ¿no? Solo algunas consecuencias. La primera, digamos, es porque el énfasis en los procesos de desfetichización desplaza el peso del partido hacia la autoorganización, ¿no? Y en ambos prólogos está enfatizado este hecho, ¿no? Que no hay proceso de emancipación liderado por una vanguardia, ¿no? Que el proceso de desfetichización implica proceso de autoorganización. Segundo, porque la estrategia es necesariamente antiestatal en ambos, porque la particularización del Estado, la constitución de una estructura hegemónica en el lenguaje posterior de Hirsch, es sinónimo de reproducción del capital. Y el antagonismo solo se abre paso como emancipación en la medida que disuelve la forma de Estado, en la medida que es antiestatal, ¿sí? En ese sentido, digamos, me parecía que ambos aportes sumados, ¿no? El aporte de Hirsch más la idea de forma-proceso y de proceso de fetichización, dan, digamos, quizás la línea más interesante para interpretar los procesos de constitución del Estado, de la naturaleza del Estado, incluso para ir más allá del debate de la derivación, que, como decía Alberto, se mantuvo en alto nivel de abstracción, y ir hacia la discusión sobre formas de Estado y demás. Bueno, creo que con esto es suficiente. No quiero aburrir más. Gracias. Muchas gracias, doctor Adrián. Tratamos ahora de invitar y presentar al doctor John Holloway, profesor e investigador en este instituto. Buenas noches, profesor. Buenas noches. A mí me gusta mucho, pero muchísimo, ¿no? Y les agradezco, ¿no?, el esfuerzo de Alberto y Adrián y los otros de traducir este debate y hacer la colección, porque me parece que realmente fue un debate muy importante. Yo empecé a leer el debate alemán, yo creo que fue en 75, 76, y el estímulo inmediato fue que iba a haber, o hubo, un referendo en Gran Bretaña sobre la membresía de la Unión Europea. Referendo que en ese entonces salió positivo, ¿no? Y organizamos una reunión para hablar del referendo y del proceso de unificación europea. Y llegamos a la conclusión de que para hablar de eso realmente teníamos que tener un concepto del Estado, ¿no? Y en ese entonces en Gran Bretaña realmente había dos explicaciones de la naturaleza capitalista del Estado. Una era la teoría de Miliband, de Ralph Miliband, y él básicamente veía la naturaleza capitalista del Estado en términos de las relaciones personales entre los altos funcionarios y los capitalistas. Entonces su argumento fue un argumento bastante empírico, ¿no?, donde decía, bueno, si examinamos la composición del Estado, de sus funcionarios, de los políticos, podemos ver que tienen vínculos muy cercanos con los capitalistas, ¿no? Y eso no nos parecía muy satisfactorio como explicación.
La otra teoría que en ese entonces se estaba discutiendo mucho fue la teoría de Poulantzas, que él empezaba, como decía Alberto hace un momento, Alberto, sí, o los dos, no sé, sí, de un concepto estructuralista, ¿no? De una separación de lo económico y lo político como estructuras distintas. Y su argumento se centraba en la autonomía relativa de la estructura política, ¿no? Entonces fue un argumento, el argumento de Poulantzas fue un argumento en contra de la vieja ortodoxia de los partidos comunistas que veían en el Estado simplemente el instrumento de la clase capitalista. Y él estaba diciendo, no, es más, no es tan sencillo. Sí, el Estado tiene una relación, por supuesto, con el capital, pero tiene una autonomía relativa. Tiene una autonomía relativa que nos justifica a nosotros en pensar que podríamos cambiar la dirección del Estado si nos organizamos como partido político. Entonces fue parte del surgimiento del eurocomunismo en ese entonces. A nosotros no nos parecía satisfactorio. Queríamos realmente entender la cuestión del Estado capitalista, el carácter capitalista del Estado, a partir del conjunto de las relaciones sociales capitalistas. Y en ese entonces justo estábamos empezando a leer El Capital y empezamos entonces a leer el debate alemán, que tenía precisamente el mismo punto de partida, ¿no? La pregunta del debate alemán realmente fue: ¿cómo podemos desarrollar el método de Marx para entender el carácter capitalista del Estado? Porque Marx en El Capital desarrolla un proceso de derivación de las categorías, ¿no? Va derivando de la mercancía, deriva el valor, el dinero, etcétera, el capital, etcétera, ¿no? Nosotros, entonces, para nosotros, decían, la tarea es derivar la forma Estado, ¿no? Entendiendo, como subrayó Alberto, el Estado como forma de relaciones sociales, de la misma manera en que Marx insistía en el dinero como forma de relaciones sociales, el valor, el capital, la mercancía, etcétera, ¿no? Entonces empezamos, supongo, desde la pregunta genial, que realmente me parece genial, porque esa ruptura fue, como mencionó Alberto, fue enunciada por primera vez en un artículo de Wolfgang Müller y Christel Neuhaus en 69. ¿No? Entonces fue realmente replantear totalmente la cuestión de cómo abordar el entendimiento marxista del Estado. Yo estaba trabajando con Sol Picciotto en ese entonces y eso nos llevó a la publicación de una colección de los artículos más importantes del debate alemán en un libro que se llamaba State and Capital en 78. Ahora sí pienso, si me pregunto, ¿qué es lo que aprendí de este debate? Yo creo que el primer punto es lo que subrayó Alberto, el entendimiento del capital
no como algo económico, sino como el conjunto de relaciones sociales en esta sociedad, un conjunto que tiene como eje o bien la relación de explotación, entonces la relación entre capital y trabajo, o bien las relaciones de intercambio de los productos del trabajo humano, ¿no? Entonces la relación mercantil. Entonces el capital no como lo económico, sino como el conjunto, la totalidad de relaciones sociales, ¿no? Que hay que pensar a partir de ahí para entender el Estado. La segunda cosa, entonces, por consecuencia, la segunda cosa fue la idea de lo económico y lo político como formas distintas de esta totalidad capitalista. Entonces, derivando la existencia del Estado del capital, no fue cuestión de derivar lo político de lo económico, sino entender que estas relaciones sociales, esta forma de dominación mediada por la venta y compra de la fuerza de trabajo, necesariamente implicaba una separación entre dos esferas distintas, es decir, lo económico por un lado, lo político por otro lado. O podemos hablar de esta separación como una particularización, ¿no? Así se hablaba en el debate. Entonces, la relación capital existe a través de su particularización en esferas distintas, que son lo político y lo económico y principalmente, ¿no? La tercera cosa, supongo, fue entonces la idea de que el Estado es un Estado capitalista no por lo que hace, sino por su existencia. Eso es lo que implica. Si hablas del Estado como una forma de relaciones sociales capitalistas, entonces estás diciendo el Estado por su existencia misma es un Estado capitalista. De la misma forma, de la misma manera en que si decimos que el dinero es una forma de relaciones sociales capitalistas, estamos diciendo que el dinero, por su existencia misma, es una forma capitalista. No depende de si se gasta en armas o juegos o juguetes, lo que sea, ¿no? Entonces el argumento es que es de la forma del Estado capitalista que se derivan las funciones y no al revés, ¿no? El Estado capitalista es un Estado capitalista simplemente porque existe como una instancia particularizada dentro del conjunto de relaciones sociales. Esa existencia del Estado como instancia particular, separada de lo económico, significa que para reproducir su propia existencia, el Estado depende de la reproducción del capital, ¿no? Entonces el Estado no tiene una fuente de ingreso propia. La separación entre lo económico y lo político significa que
para existir, para pagar las becas de los estudiantes y los sueldos de los profesores, necesita promover la acumulación del capital dentro de su territorio, porque necesita acaparar una parte de la plusvalía producida. Eso quiere decir que, independiente de las preferencias del gobierno, el Estado, cualquier Estado, tiene que hacer todo lo posible para fomentar la acumulación del capital dentro de su territorio, ¿no? Y eso obviamente impone límites, y límites bastante feroces en lo que pueda hacer cualquier gobierno. Un gobierno puede adoptar estrategias diferentes, ¿no? Entonces un gobierno puede decir, yo voy a promover la acumulación bajando los salarios, encarcelando a los inconformes, y así voy a atraer el capital. O puede decir, yo voy a atraer el capital mejorando el sistema de educación en el país, asegurando que todos los niños aprendan inglés, eliminando tal vez otros idiomas, ¿no? Etcétera. Son dos estrategias diferentes. Finalmente, no es obvio cuál estrategia va a ser más efectiva, pero de todas maneras, el gobierno tiene que hacer todo lo posible para promover la acumulación del capital, y ya que el capital es internacional, eso quiere decir que tiene que hacer todo lo posible para atraer el capital a sus fronteras y retener el capital que ya está ahí dentro de sus fronteras. Si no lo hace, va a ser un desastre, va a ser visto como un fracaso, ¿no? La primera consecuencia va a ser un auge rápido del desempleo, probablemente del descontento. La gente se va a quejar del gobierno como un fracaso, como un incompetente, y votar por otro gobierno que sepa mejor atraer el capital la próxima vez. Eso, entonces, de la existencia misma del Estado como forma particular de relaciones sociales se deriva esta función principal. Y si vemos la historia de los partidos de izquierda, vemos una y otra y otra y otra y otra vez que dentro de unos meses, después de asumir el gobierno, se van olvidando poco a poco de sus compromisos, ¿no? Entonces, y no porque son gente deshonesta necesariamente, simplemente porque cualquier gobierno está metido dentro de ese campo de fuerzas, ¿no? Las estrategias pueden cambiar. Obviamente también las estrategias van a depender de las circunstancias históricas. Entonces, Müller-Neusius estaban escribiendo en 69, donde todavía había posibilidad de un estado de bienestar dentro de ciertos límites. Ahora tenemos otra situación, tenemos una situación donde
la desproporción mundial entre la deuda y la acumulación real de plusvalía es totalmente diferente. Entonces, esta desproporción significa que hay una competencia mucho, pero mucho más feroz entre los estados para atraer el capital. Entonces, si en 69 existía ya, por supuesto, y ya por mucho tiempo antes, esta subordinación estructural del Estado al capital, podemos decir, creo ahora, que esa subordinación estructural es algo mucho más intenso, ¿no? El ejemplo más dramático de los últimos años fue el caso del gobierno de Grecia, ¿no? Parte de asegurar, obviamente parte de asegurar condiciones favorables para la reproducción del capital, no estamos hablando simplemente de medidas económicas, sino que se tiene que mantener un orden, se tiene que crear un país que es realmente atractivo para la inversión del capital internacional. Ok, eso primero. Después, publicamos el libro en 78 y pensamos un poco, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a seguir? Y también el debate se había más o menos terminado, me parece, por esos años, ¿no? Y la cuestión fue cómo seguir. Yo, dentro del debate, me parecía que los aportes de Hirsch fueron los mejores. Escribe con una claridad extraordinaria, ¿no? Yo, en ese entonces, fui muy influenciado por Hirsch. Supongo, en cierto sentido, fue mi maestro, mi padre teórico, no sé. Entonces, para mí el problema fue, por mucho tiempo, ¿cómo puedo decir algo que él no ha dicho ya? ¿Y cómo lo puedo hacer con la misma claridad? Y poco a poco me di cuenta que estamos yendo en direcciones diferentes. Yo creo que para él el problema fue cómo operacionalizar la teoría derivacionista. Cómo usar la teoría para estudios prácticos de los estados, de la política, ¿no? Y me acuerdo que en ese entonces, creo que fue en 78, invitó a Poulantzas a pasar un semestre en Frankfurt, ¿no? Y yo quería ir por otro lado. Y justo en ese momento vi una invitación extraña de un país desconocido y muy lejano, y me invitaron a venir a un congreso en Puebla, en el Carolino, un congreso sobre el Estado en la sociedad capitalista. Y para ese congreso escribí una ponencia con 6 meses de anticipación como buen europeo, ¿no? Escribí una ponencia que se llamaba El Estado en la lucha cotidiana. Y para mí, una ponencia, eso fue en octubre de 79, el Congreso, ¿no? La ponencia se publicó el año después en Cuadernos Políticos, número 20, en 80. Y yo creo que para mí tal vez fue lo más importante para mí que he escrito. Simplemente porque, tratando de pensar a partir de la cotidianidad, empecé a pensar en el Estado no
simplemente como una forma de relaciones sociales, sino como una forma proceso, ¿no? Entonces tomé la idea de forma proceso de Alfred Sonrechel y yo entendí por forma proceso un proceso de formar. Entonces, entender el Estado como forma capitalista, entenderlo como un proceso de formar las relaciones sociales, de imponer ciertas formas de comportamiento. Entonces, si pensamos en una elección, por ejemplo, en la situación actual, podemos decir que hay muchísimo descontento en México. La intervención del Estado canaliza ese contento hacia la elección, ¿no? Entonces, la intervención del Estado, la existencia del Estado, es un proceso de canalizar o dar cierta forma o formar este descontento, estas luchas sociales, formarlas como algo que fácilmente se puede conciliar con la reproducción del sistema, ¿no? Entonces empecé a pensar en el Estado como forma proceso o como proceso de estadificación del antagonismo social. Y obviamente, si pensamos en estos términos, estamos hablando también de un otro lado, ¿no? Porque si la intervención del Estado va canalizando las luchas o el descontento, también podemos hablar de un descontento que no cabe dentro de esta forma, un descontento que busca otras maneras de expresión, ¿no? Entonces, la idea del Estado como forma proceso nos lleva a la idea de un antiestado o maneras antiestatales de organizar, ¿no? Y si uno llega a eso, entonces el próximo paso es decir, pero sí, ¿no? Toda la historia del movimiento anticapitalista siempre ha tenido como elemento central estas maneras antiestatales de organizar, como asambleas, soviets, consejos, etcétera, ¿no? Una vez que empiezas, entonces fue cuestión de abrir la forma. Para mí fue realmente el principio del marxismo abierto. No pensé en términos de marxismo abierto, pero nada, fue un proceso muy largo. Pero sí empecé a pensar, supongo que entonces estamos hablando del dinero. Hay que abrir el Estado para ver el antagonismo que la categoría Estado oculta. De la misma manera hay que abrir dinero para ver que oculta un antagonismo feroz que cuesta la vida de miles y miles de personas cada día. Hay que abrir la categoría de mercancía, de capital, etc. Entonces, hablar de las categorías de dominación nos lleva a pensar en maneras incompatibles, para pensar en tu pregunta de hoy, Daniela, ¿no? En maneras incompatibles con la forma estatal de organizarse, que son parte de las luchas todo el tiempo. Otra consecuencia de eso, creo, es que una vez que estamos hablando del Estado como una forma proceso, estamos empezando a decir, me parece, que la lucha viene desde arriba.
nosotros somos buena gente, ¿no? Tenemos nuestros amores, nuestras amistades, las cosas que nos gustan hacer, y el capital viene y nos dice cada día que no, que tenemos que salir a ganar dinero, que tenemos que comportar de tal y tal manera. Nosotros resistimos y nos rebelamos, pero estamos resistiendo un ataque que viene de ese sistema matador que es el capital, etcétera. Y después de eso, supongo que cuando publiqué Cambiar el Mundo sin tomar en 2002, para mí yo no estaba diciendo nada nuevo. Era obvio. Si el Estado es una forma capitalista de relaciones sociales, no, en ese entonces no le decíamos abiertamente, pero si el Estado es una forma específicamente capitalista de relaciones sociales, una forma específicamente capitalista de organización, entonces obviamente no se puede cambiar el mundo a través del Estado. Sí, tal vez se puede hacer cambios más o menos significativos, pero siempre dentro del contexto de ir promoviendo la acumulación del capital con toda la violencia que eso implica, inevitablemente. Pero es obvio que no podemos pensar en una transformación radical de la sociedad a través del Estado, ¿no? Eso, gracias. Entonces hago yo las inscripciones para que empecemos el debate, que es la mejor manera que tenemos de agradecer a los exponentes. Roberto va a hacer el puente con el micrófono. Vamos por Iván. Buenas noches a todas y todos. Son dos preguntas. La primera es para Alberto. A lo mejor voy a estirar un poco la liga, pero tengo que reconocer que no he leído el libro y que definitivamente lo voy a leer porque me ha interesado mucho los temas que ahí se están trabajando. Bueno, estirando un poco la liga y entendiendo que es inacabada la categoría de Estado en Marx, quisiera yo preguntar hasta dónde es el grado de influencia de los contractualistas y en específico de Rousseau en el planteamiento o los esbozos de planteamiento de la categoría Estado, si es que la hay, porque para mí parece que sí hay una influencia de Rousseau en el pensamiento de Marx, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es algo que voy a reflejar, que estoy influenciado por mi cotidianidad, ¿no? Comenzando con lo que comentaba Adrián, en el sentido de que para John algo distinto era buscar organizarse no a través del partido, sino de un ejercicio de autoorganización, ¿no? Y considero que las obras de John han ido por ese camino, en esta cuestión de que él ya nos explica del Estado como un proceso. Pero aunque yo considero que a John se lo han planteado muchas veces, y cuando yo escucho a John me enamoro y me agrada lo que él dice, pero cuando yo hago un ejercicio de mi cotidianidad, yo no realmente aún no logro ver las condiciones para este ejercicio de autoorganización, ¿no? Sí sé que hay algunos ejercicios, pero me parecen ejercicios muy focalizados, muy particulares, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar mientras llegan esas condiciones? ¿Esperamos a que se siga incrementando la pobreza y sigan muriendo y muriendo muchas personas? Esa es mi gran duda. Esa es ahí mi pregunta. Quería hacer una pregunta para que me ahorren un rato de pesquisa, ¿no? Realmente es bien pragmática, porque Bonet decía algo que me parecía muy interesante, ¿no? Él planteaba la idea de un debate constituido desde una lógica, nos contaba cómo había surgido esto,
Y pensaba si había en las discusiones que ustedes han seguido, rastreado y han participado en ellas, alguna discusión sobre el fetiche en el conocimiento, o sea, sobre la forma fetiche, y pensaba en tres categorías, ¿no? El modo de conocer, el propio poder y el dinero como una forma fetichizada dentro del marco del capital, y si no, estos ejercicios de orden lógico que se reproducen a sí mismo, es decir, conocimiento que genera más conocimiento, estaría mediado también por estas relaciones sociales que están tratando de describir para otra. O sea, no sé si hay un debate sobre el asunto del conocimiento en esta perspectiva. Eso. Yo quiero poner en tensión algunas cosas. Primero, me gustó la presentación de Alberto Bonet sobre el debate derivacionista, el punto de partida y la cuestión de la forma. Me parece que eso se podría conectar con lo que luego John retoma como su propia derivación del Estado a partir de este gran debate. Yo pregunto a los tres, esa es la derivación al que llega John sobre esa forma del Estado capitalista. Bueno, es todo un debate que se crea, pero es posible, vuelvo a la pregunta, ¿dónde ubicamos las luchas? Yo entiendo que hay luchas que se realizan fuera del sujeto, en el trabajo autónomo, fuera del sujeto no proletario, pero las luchas que se explicitan en la otra forma, que es la forma Estado, que las excluimos a priori porque históricamente o teóricamente, como dice John en el segundo capítulo de Cambiar el Mundo sin domar el poder, han sido un fracaso. O podemos recuperar algo de esto, derivar al Estado otra vez en este debate y pensarlo hoy en el siglo XXI. Sé que estas luchas que se hacen son muy contradictorias. Sé que no hay que idealizar esas luchas, pero yo me pregunto, ¿qué hacemos de toda aquella gente que está participando en la forma de partido o movimiento? Sé que el Estado es una categoría de dominación capitalista. Sé que detrás del Estado hay como dice John, hay un antagonismo que hay que revelar. Pero me pregunto, ¿qué hacemos con los otros sujetos? Ya no cuentan. Hay gente que da la vida también por eso. Hay gente de Morena en México que muere por eso, por luchar por eso. Y me pregunto, es una reflexión y de verdad enhorabuena, porque en una hora y media pudieron explicar a quien ha leído poco sobre los derivacionistas, de dónde parten, cuál es el punto final, y sobre todo me gustó mucho esta relación entre Hirsch, Holloway y Picciotto. Creo que eso ayudaría mucho en el debate dentro de este seminario. Gracias. Hola. Bueno, no, lo mío es una pregunta chiquita, pero como entiendo que en el debate de la derivación fue muy importante la influencia de Payucanis, cosa que no apareció tal vez en el panel y estaría bueno si lo pueden desarrollar un poquito. Y lo otro que en los derivacionistas el peso de Payucanis se ve, pero lo que no se ve tal vez es la influencia que en ese momento estaba ejerciendo las nuevas lecturas del Capital. Y tal vez si eso podrían desarrollarlo un poquitito. Un comentario que quería hacer era al profesor Holloway. Como lo dijo Iván, es fantástico escuchar su comentario y el contexto en que usted analiza el debate del Estado y cómo usted hace esa reflexión, pues es increíble. Cuando ese artículo que menciona en Cuadernos Políticos que es publicado, es un golpe muy duro a lo que es el marxismo estructuralista y que acá en América Latina fue muy difundido a través de Marta Hanecker, en México por Enrique González Rojo, y bueno, es un golpe que quedará en el debate marxista, ¿no? Y siempre será recordado. Sin en cambio, mencionaban que hay ciertos espacios donde el debate no podía alcanzar, ¿no? O campos, y me atrevo a mencionar dos, que tiene que ver con el campo histórico, donde el debate es, bueno, si estamos hablando de capitalismo, ¿cómo nace este capitalismo? Hablar de un Estado o de Estado-nación, antes, entonces no es capitalista. Entonces, el tema del Estado es antidiluviano o es neutral. Entonces, eso genera muchos problemas en el debate histórico y que por supuesto fue abordado dentro del pensamiento marxista, ya sea por la escuela inglesa o la Monty Review en Estados Unidos. El otro campo, me atrevo a decir que tiene que ver con la inserción de América Latina en el mercado mundial. Entonces, pareciera ser que hablar de América Latina, entonces no se puede hablar en formas de Estado, de países, Estados-nación,
Entonces, ¿cómo se inserta América Latina a través de esta reflexión que hace usted de Estado? Entonces, eso es lo que me gustaría escuchar. Gracias. Se complementa igualmente creo que con lo que hizo Rodrigo, pero primero felicitar por haber realizado este libro. Me consta que fue mucho trabajo de colectivo, no sé, más de un año creo que fue de trabajo. Conseguir traductores del alemán para algunos de los textos sé que fue muy complicado, así que eso me alegro que el libro finalmente viera la luz. Y recordaba que en una entrevista creo que con Rodrigo, una entrevista que salió en Herramienta que le hicimos a John hace unos años, él decía que para pensar los orígenes del marxismo abierto, vos decías que una de tus influencias era la escuela de la derivación, la teoría de la derivación, y sumabas a eso también el autonomismo italiano y la escuela de Frankfurt. Entonces yo quería ver si podías ahondar un poquito más en esa combinación, ya que está surgiendo, como vos decís, bueno, que me parece interesante esto, ¿no? Hirsch como un maestro. Bueno, ver cómo impacta o cómo ha impactado esas otras influencias también para darle pie a este marxismo abierto unos años después. Mi pregunta parte de dos cosas que habló John, pero creo que ustedes todos tienen que meterse con esto. Una de la desproporción entre deuda y producción de plusvalía. Y la otra cosa de una alternancia entre algo que se parece casi a un keynesianismo y algo que se parece a un liberalismo. Iba a pedir a ustedes que nos hagan una relación entonces entre este cambio entre dos posiciones, una más keynesianista, entre comillas, otra más liberal, entre comillas, en la relación con la crisis. Y después, con relación a esta desproporción, pregunto a ustedes si es posible pensar que un papel que cumplió el Estado delante del trabajo como una especie de encargarse de hacer la movilización del trabajo, como hablaban los franceses en el mismo periodo, por ejemplo, Godemar, ahora se cambió como una cosa que se puede pensar en términos de gestión populacional casi, porque la movilización del trabajo ya no tiene espacio adelante de esta desproporción. Bueno, igual fue una sola ronda, pero eran muchas. Bueno, algunas por ahí las paso medio repito. Lo de Rousseau, no, yo sé que, digamos, hay debates, había un libro de la Volpe, ¿era? Hubo debates sobre la relación entre Marx y Rousseau, pero no, respecto de esto que estamos discutiendo, no me parece, la verdad, en cuanto al concepto de Estado en Marx, ¿no? No, pues quizás en otras materias, en el asunto de la concepción de la democracia, quizás en algunos escritos de joven Marx, pero en este problema de la definición de Estado no creo, porque depende mucho en Marx de su concepción de las relaciones sociales, etcétera, que es muy específica de él, no nada que ver con la de Rousseau ni ningún contractualista, entonces, con la idea de sociedad o sociedad civil de ellos, entonces, no para esto, quizás para otra cosa sí sea relevante, pero no me parece tanto para la discusión del Estado. El tema de lo del fetichismo que vos decías, bueno, el concepto de fetichismo juega un papel en el debate alemán, quizás no tan central como debería. Yo creo que el que más enfatizó después dentro de esta discusión del tema del Estado, la importancia del concepto de fetichismo fue John en realidad. Dentro del debate alemán aparece el concepto de fetichismo, pero quizás no juega un papel tan central como después juegan algunos escritos de John, y no una teoría del conocimiento. No, lo que sí hay es algunas discusiones metodológicas, pero no de método, digamos, pero no de teoría del conocimiento, como vos lo planteabas. No, eso no está en el debate, digamos, ¿no? La relación entre luchas y Estado que vos, Giuseppe, planteabas, bueno, yo no planteé eso, no lo planteé, digamos, ¿no? Lo que planteé sí que eso sería acorde al conjunto, es la idea de que, lo que yo me repito ahí nada más, que la idea de que el Estado forma, modo de existencia, de relaciones sociales que son contradictorias. Entonces, digamos, ese carácter contradictorio se traslada después al concepto de Estado mismo, esa contradicción. En ese nivel de abstracción muy alto lo planteé nada más. Después, por supuesto, todos estarían dispuestos en un nivel de abstracción más concreto a aceptar, todos, lo obvio, que es que el Estado, como Estado realmente existente
en su aparato, sus funciones, su personal de Estado, etcétera, etcétera, como materialización de esa forma de Estado, está atravesado por la lucha de clases. Eso lo reconocería todo, explícitamente todos, digamos, ¿no es cierto? Efectivamente, en su aparato, en sus funciones, en las políticas públicas, en el personal, en los distintos sectores, el Estado está atravesado por la lucha de clases. Eso no hay ninguna duda. Nadie lo pondría en duda, digamos, ¿no? Creo que lo que decía Adrián acerca de Hirsch, que igual creo que en cierta medida es generalizable, y que en todo caso seguro que vale para Hirsch y para John, la idea de una perspectiva antiestatista es algo que tiene que ver con ese nivel de la forma de Estado, es decir, que la forma de Estado como tal, en su existencia, decía John, creo, esa era la expresión de él, es una forma capitalista. En ese sentido, bueno, es una forma capitalista sin importar lo que suceda con la lucha de clases. Es una forma capitalista hasta tanto no sea abolida como forma. Y en ese sentido, la idea, la perspectiva antiestatista que ellos mencionaban sigue en pie sin importar la relación Estado-lucha de clases, en realidad. Ahora, el Estado concreto sí está atravesado por la lucha de clases, eso sin duda. Y lo que haga el Estado, deje de hacer su función en las políticas que implemente, etcétera, siempre están atravesados por la lucha de clases sin que el Estado por eso deje de ser un Estado capitalista. Ese es el punto, nada más. No significa negar que esté atravesado por la lucha de clases. Y hay una cosita que vos no me planteaste, pero quizás sirva para... Hay una de las diferencias entre la perspectiva de la derivación centrada en la forma de Estado y la perspectiva estructuralista. Es que la perspectiva estructuralista, en realidad, y otras perspectivas marxistas, está centrada en el concepto de aparato de Estado. Desconoce el concepto de forma. Entonces, si uno desconoce el concepto de forma, la naturaleza del Estado depende de la naturaleza de su aparato. Y entonces depende de la relación de fuerzas materializada en su aparato. Con lo cual, el Estado en sí no es capitalista, sino que es capitalista dependiendo de qué relación de fuerzas cristalice en ese Estado. Eso no, en el marco de la derivación. Enfatizar en el carácter capitalista de la forma Estado excluye esa discusión. El aparato de Estado, etcétera, etcétera, está atravesado por la lucha de clases, pero eso no modifica el carácter capitalista de la forma Estado, digamos, ¿no? Pero el otro sí. Y es inevitable que sea así, ¿no? Y es inevitable que la lucha de clases siempre esté comprometida con el Estado. Siempre atraviese el Estado y tenga un vínculo, una piedra de toque con el Estado. Piensen, no lo voy a desarrollar, pero piensen en la importancia que Marx atribuía a la lucha por la jornada de trabajo en la Asociación Internacional de los Trabajadores, la principal consigna. ¿Y por qué luchaban? Porque la reducción de la jornada de trabajo asumiera una forma universal, es decir, la forma de ley, decía Marx, ¿no? Ley, o sea, Estado. Es un reclamo ante el Estado. La lucha que hacen no puede ser ausente, ajena al Estado, digamos. Eso es utópico, digamos, ¿no? Que no se mantenga pura respecto del Estado, ¿no? No era lo que estaba por ahí en discusión acá, digamos, ¿no? Lo de que decía Rodrigo, sí, claro, yo no lo mencioné por falta de tiempo, pero sí, claro, la pregunta, según Hirsch y otros, porque después lo aceptaron, la pregunta por el Estado de la que parten ellos es la pregunta de Payucanis. Varios de ellos recuperaron, bueno, yo mismo, pero antes Hirsch, etcétera, recuperaron esa pregunta, ¿no? La pregunta era ¿por qué las relaciones de coerción, no la recuerdo de memoria, pero las relaciones de coerción asumían esa forma diferenciada, impersonal, como Estado, digamos, la forma pública como Estado? Sí, ellos parten de esa pregunta de Payucanis como hallazgo, porque Payucanis había muerto en algún campo de concentración de Stalin en los 30, pero bueno, sí, ellos parten de esa pregunta de Payucanis, ¿no? Y además, no solo la pregunta, el enfoque de Payucanis es por sí mismo importante y tiene relevancia incluso en algunos de los enfoques de la derivación. Payucanis es un autor del viejo debate soviético sobre el derecho de los 20 y los 30, ¿no? Entonces, y efectivamente sí, no solo la pregunta, sino lo que dice. Payucanis juega un papel importante en el debate, digamos, ¿no? Y es un precursor en ese sentido. Y la nueva lectura del Capital, sí, hay vínculos importantes entre los derivacionistas, algunos más, otros menos, pero con ese renacimiento de la lectura de la crítica de la economía política de Marx. Digamos, el caldo de cultivo, esa relectura general de la crítica de la economía política de Marx, para ese intento de, a partir de ahí, derivar el Estado capitalista de los derivacionistas. De hecho, algunos nombres se pisan incluso. Son los mismos que participan en el debate alemán de la derivación, que son Reichel, por ejemplo, ¿no? Helmut Reichel es uno. O son asiduamente citados en el debate alemán como Backhaus, ¿no? Son autores que
de paso, aunque no me preguntaron a mí, pero Bauhaus es un adorniano. O sea que también hay vínculos con la Escuela de Frankfurt, sí, efectivamente. No con la vieja escuela y sobre todo con los discípulos más jóvenes de la Escuela de Frankfurt, como Reich el mismo, Bauhaus, son adornianos, son discípulos jóvenes de la vieja Escuela de Frankfurt, ¿no? Ahí también hay un vínculo. La pregunta de José Luis es un poquitito más complicada, porque yo no quise decir eso, no. Yo lo que quería decir nada más es esto, que es un poquito más complicado, no era eso, no. Era que las críticas, muchas de las críticas, planteos críticos que ellos hacen frente al intervencionismo de Estado socialdemócrata, se aplican también a la fe en el Estado y al estatismo de otras variantes muy distintas del reformismo. No estaba diciendo que los gobiernos latinoamericanos sean socialdemócratas, no tiene nada que ver con eso. Incluso la propia socialdemocracia son cosas distintas. La socialdemocracia que están criticando ellos es un partido policlasista, digamos, burgués común ya. No es la vieja socialdemocracia obrera del siglo XIX. Y no tiene nada que ver con los partidos latinoamericanos. No estaba diciendo eso. Solo estaba rindiendo cuenta de esto nada más. De que, por lo menos desde fines del siglo XIX, todo reformismo, toda creencia en que se puede modificar la naturaleza de la sociedad, etcétera, sin abolir las relaciones sociales capitalistas, toda forma de reformismo es estatista. Esto no es necesario, porque había reformismos no estatistas antes, cooperativistas, etcétera, pero en la práctica, a partir del fin del siglo XIX, con el proceso de estatalización general de las sociedades capitalistas, todo reformismo parte del Estado como agente, digamos, ¿no? Y todo reformismo necesita presuponer de una u otra manera, con los argumentos que sea, lo mismo que había presupuesto Bernstein a fin del siglo XIX, que es la neutralidad del Estado. La idea de que el Estado es una institución neutra, de alguna manera, a la manera en que lo habían propuesto ellos tradicionalmente, de que el carácter de clase de Estado dependía de la cantidad de diputados en el Parlamento, o de maneras mucho más elaboradas como, quizás, si no la de Pulanzas, la de algunos pulancianos de considerar el Estado como arena de la lucha de clases. Mucho más elaborada, pero, ojo, con la idea de que el Estado es una arena de la lucha de clases también, ¿no? Ese supuesto es común, pero es común a formas muy diversas de reformismo. No estoy diciendo que acá en América Latina sea lo mismo que la vieja socialdemocracia, la nueva, no, son re distintos. Pero lo puedes encontrar en los procesos de los nuevos gobiernos progresistas en América Latina, la revalorización del papel de la intervención del Estado, en Argentina, por ejemplo, en cualquier lugar. Eso estoy diciendo, la idea de que el Estado es una relación de fuerzas, es un Estado en disputa. No estoy usando expresiones de la vieja socialdemocracia, sino del justicialismo argentino de ahora, ¿no? Quiero decir, ¿no? Esa idea es muy importante y conceptualmente buena parte de la crítica derivacionista va en ese sentido, ¿no? En poner en claro qué significa eso, qué significa la intervención del Estado, cuál es la racionalidad, si la tiene, de la intervención del Estado, etcétera, ¿no? No, eso nada más. No estoy comparando, sería un abuso decir que esto sería socialdemocracia acá, ¿no? Bueno, creo que nada más que eso. Gracias por la pregunta. Sí, muy breve porque muchas de las cuestiones ya las respondió Alberto. Solo digamos sobre la cuestión, o sobre dos cuestiones tomo nada más que de las preguntas que le hicieron al conjunto, ¿no? Primero sobre las condiciones de la autoorganización y el problema del papel de las luchas y su relación con el Estado. En parte, de acuerdo con lo que planteaba recién Alberto, respecto de que en estos planteos no se ignora el hecho de que el Estado está atravesado por la lucha de clases, es que, digamos, y que por lo tanto no es un escenario de esas luchas. Donde sí hay un debate más profundo es en términos de las estrategias, podemos decir, de transición a sociedades poscapitalistas, ¿no? Ahí es donde está el eje, digamos, más central de la discusión y hoy del tipo de prácticas que de alguna manera se articulan o no con esas estrategias. Yo ahí tengo algunos matices, ¿no? Es decir, por eso decía, ahí hablo a título personal, lo hemos discutido muchas veces con Alberto y demás. Yo tiendo a creer, digamos, que la propia lucha de clases, la propia lucha de los trabajadores, de las mujeres, etcétera, nos enseñan hacia dónde va la cosa, digamos, ¿no? Y tiendo a pensar menos en imaginar procesos futuros. Y yo creo que en esto sí vamos a estar de acuerdo, con Alberto seguramente, porque lo hemos charlado, que
efectivamente hay revolución cuando hay doble poder, ¿no? Y esto supone que haya alguna forma de autoorganización. Si no hay alguna forma de autoorganización, no hay proceso revolucionario, ¿no? Esto presupone la construcción de otra forma de soberanía, ¿no? Una forma de soberanía que es antagónica a la soberanía estatal. Donde quizás está mi matiz es que yo creo que los procesos históricos también han demostrado que más bien la transición se caracteriza, creo yo, por la dinámica de ese antagonismo, no por la supresión directa del Estado, sino por una dinámica de antagonismo. Yo creo que el problema de Pulanzas en parte es uno que acaba de plantear Alberto, que es la ausencia de esa categoría de forma, ¿no? Es decir, Pulanzas se enfrenta al Estado de alguna manera como digamos, Ricardo de Capital hasta cierto punto, ¿no? Es decir, confunde, claro, digamos, esto, digamos, aparte de identificar las funciones con el Estado, ¿no? Es bastante típico, digamos, de perder de vista la forma social. Y la otra, en el último Pulanzas, es que no ve antagonismo entre las formas de autoorganización y el Estado. No, más bien las ve como formas complementarias que pueden articularse institucionalmente. Yo creo que los procesos revolucionarios, al menos eso es lo que hemos visto, inauguran una etapa de antagonismo entre esos dos principios de soberanía. Y más de ahí no sigo. Ahora, esto supone que yo acepto que algo tiene que ver el Estado en este proceso, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la autoorganización es el elemento central y dinámico para entender. Si no hay esa autoorganización y si no hay ese antagonismo del principio de soberanía, no hay proceso revolucionario, no hay proceso de transición. Sobre que las condiciones cotidianas no vemos proceso de autoorganización, en ningún lado las vemos porque venimos de una derrota fatal, digamos, ¿no? Y yo creo que eso no lo digo en chiste, parte lo digo en broma, pero lo digo en serio, digamos, ¿no? O sea, efectivamente venimos de una derrota muy profunda. Y esto conecta, digamos, un poco con esto último que planteaba Alberto de la importancia del debate de la derivación en América Latina, sobre todo en referencia a ciertos procesos que hemos vivido en Sudamérica, ¿no? Yo creo que en los últimos años quizás hay ciertas experiencias que hemos vivido en Sudamérica que son muy particulares y que también son parte de la explicación de nuestro, digamos, hay un viejo interés, Alberto, hace muchos años que digamos, de hecho algunos de los primeros textos se conocieron en Cuadernos del Sur, digamos, textos de Hirsch, de Holloway, en Cuadernos del Sur en los 90 y demás. Pero también post-2002, post-2003, digamos, hay un nuevo interés por este debate porque los procesos latinoamericanos del 2000 en adelante se caracterizan en parte por una nueva fe en el Estado, de parte de una gran parte incluso de la militancia de izquierda, que vio como el bolivariano en Venezuela o el proceso boliviano, digamos, ¿no? Encabezado por el MAS, por Evo Morales, posibilidades disruptivas, digo, ¿no? No hay kirchnerismo en Argentina, que es un proceso mucho más limitado, aunque aún ahí hay sectores de la izquierda que se han sentido convocados, en su momento se hablaba de gobiernos en disputa, etcétera. Y yo creo que ahí sí es importante recuperar el debate de la derivación y volver a tener muy presente los límites de procesos de transformación desde arriba, desde el Estado, y en estos momentos más todavía porque esos procesos alcanzaron sus límites. En algunos casos con consecuencias trágicas, como lo que está pasando en Venezuela, de una crisis catastrófica, y es necesario sacar conclusiones, digamos, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo. Para esas conclusiones es importante tener herramientas conceptuales, ¿no? Yo creo que en el sentido de la reflexión es importante y el debate de la derivación es fundamental. Algunos aspectos de la crítica al Estado social de Müller y Neusus son muy aplicables a las cosas que han pasado en América Latina en ese periodo, digamos, ¿no? Es decir, quizás gracias a ese nivel de abstracción tan alto brindan elementos para llevar adelante esa crítica. Y nada, el resto se lo dejo a John, que creo que la mayor parte de las preguntas eran para él. Bueno, gracias. La primera pregunta me parece muy difícil. La voy a dejar hasta después. El segundo sobre el fetiche, sí. Esta edificación es una forma de fetichización, como monetización, etc., ¿no? Y sí, obviamente, afecta cómo pensamos, ¿no? Por ejemplo, nada más fetichizado que pensar que vamos a cambiar el mundo tomando el poder estatal, ¿no?
Tercera pregunta sobre... tu pregunta, Giuseppe, sobre si se puede derivar de otra manera. Toda la atención, toda la discusión alrededor del debate sobre la derivación del Estado se ha enfocado en el Estado, ¿no? Que es una teoría del Estado. Lo que he estado pensando recientemente es que tal vez más interesante es la idea de derivación, ¿no? La idea de que, porque obviamente podemos decir, bueno, fue el método de Marx en el Capital, ¿y qué? ¿No? ¿Por qué pensar en términos de esta derivación lógica? Y por eso lo que dije en la introducción el lunes es que me parece que depende realmente de la cohesión de las relaciones sociales, ¿no? Cuando decimos si A, entonces B, entonces C, estamos hablando de una totalidad de relaciones sociales bastante coherente, ¿no? Para mí, esta totalidad de relaciones sociales coherente sí se establece y se reestablece. La reproducción del capital es la reproducción constante de esa totalidad de relaciones sociales capitalistas. Pero es una lucha, es un proceso de totalización. Pero todo y supongo que sí uno puede decir, bueno, depende un poco del momento. Para mí, el momento, bueno, vamos a llegar a eso en un momento, pero me parece que esta totalidad es mucho más, una cerrada mucho más difícil, una totalidad mucho más cerrada, mucho más difícil de romper ahora que hace 40 años, ¿no? Entonces, no. Pachucanis, Rodrigo, sí, por supuesto. Sí, no sé si Pachucanis fue una influencia o si fue solamente en el transcurso del debate de que alguien... Fue Hirsch primero, ¿no? Que dice, bueno, sí, Pachucanis planteó la misma pregunta. Ok. Pero él lo planteó hace... 50, 40 años y por eso lo mataron, ¿no? Y Backhaus y Reichelt, sí, Backhaus y Reichelt como estudiantes de Adorno, ¿no? Fueron como el puente, me parece, entre la escuela de Frankfurt y la derivación, del debate sobre la derivación. ¿Cómo entender el Estado en América Latina en particular? Hubo dos libros en ese entonces, me parece ahí por 79, 80, sobre la derivación del Estado y América Latina. Uno de Tilman Evers, me parece, y uno de Pascal Arnaud, un francés. No me acuerdo muy bien exactamente, ¿no? A mí me parece francamente que un Estado es un Estado, ¿no? Que cualquier Estado, ¿no? Incluso el Estado en Tierra del Fuego, me imagino, ¿no? Que cualquier Estado tiene que hacer todo lo que puede para promover la acumulación del capital, es decir, para atraer el capital a sus fronteras, ¿no? Pero la cuestión del Estado precapitalista, que sí afectó en los debates, tienes razón, también en Europa la gente decía, pero el Estado siempre ha existido, ¿no? Entonces, o existió en la Edad Media, existió en Roma. Entonces, ¿cómo pueden derivar la existencia del Estado del capital? Y la respuesta fue, o es, creo, que estamos hablando de otras cosas. En el debate, cuando hablábamos del Estado, estábamos hablando de un Estado separado del proceso
de producción económica. Entonces, sí existía una separación real entre Estado y entre lo político y lo económico, lo que no era el caso en Roma ni en la Edad Media. Entonces, el Estado, en este sentido, es específicamente capitalista, ¿no? La cuestión de la inserción en el mercado mundial, bueno, regreso. Luciana, los italianos, sí, yo creo que sí, fue más o menos, o para mí fue después, justo después del debate sobre la derivación que yo empecé a leer a los italianos. Y los italianos en ese entonces se estaban leyendo mucho. Después de 76, 77 en Gran Bretaña entró todo el debate operaísta, autonomista, Tronti, Bologna, Negri, etc., ¿no? Y Tronti dijo, ¿no? Bueno, dijo, no, que ya, sí. ¿No? Dijo que, bueno, nosotros también siempre hemos empezado con el capital, pero hay que darle la vuelta y empezar desde la lucha de la clase obrera. Entonces fue como la inversión copernicana, ¿no? de la teoría marxista. Y yo creo que sí influyó mucho probablemente en los orígenes de la idea de abrir la categoría del Estado y entenderlo como proceso, como lucha, ¿no? La escuela de Frankfurt, sí, empecé, yo creo que bajo la influencia de Richard, empecé a leer la escuela de Frankfurt por ahí también. Carolina, el cambio de condiciones y la desproporción de la deuda. A mí me parece que sí. Los zapatistas en su seminario sobre el pensamiento crítico, ¿no? Hace que año y medio, 2 años, plantearon la cuestión de la tormenta. Dijeron, nosotros pensamos que viene una tormenta o que ya está una tormenta, que las condiciones son terribles y que se van a ir empeorando. Eso motivó para mí un curso sobre la tormenta y que llevó a la publicación del libro que vamos a presentar mañana. Para mí sí ha habido, sobre todo después de 2008, un cambio dramático en la situación del capital, ¿no? Que realmente a partir de que en 1930 más o menos, la reproducción del capital ha dependido de la expansión constante del crédito y de la deuda, ¿no? Eso crea una inestabilidad, una fragilidad financiera, una fragilidad mundial y también intensifica el proceso de competencia entre los estados para atraer el capital. Alberto mencionó el artículo de Claudia von Braunmühl, que es un artículo muy importante, porque el debate sobre la derivación del Estado empieza en términos bastante abstractos, hablando simplemente del Estado. Y Claudia von Braunmühl dice, pero no, tenemos que tomar en cuenta de que realmente hay como 200 estados en el mundo. Entonces estamos hablando de una relación entre el capital mundial y una multiplicidad de estados, ¿no? Eso, luego hay un libro de Joachim Hirsch, El Estado de Competencia, ¿no? No me acuerdo en qué año, pero
donde él dice, sí, ¿no? Hay que entender el Estado y las posibilidades estatales en términos de esta competencia feroz entre Estados para atraer el capital. Yo también escribí un artículo después que se llama, no sé, algo sobre la reforma del Estado, creo. Ajá. Ok, básicamente sobre el mismo tema. Entonces tenemos que entender cualquier Estado, no solamente que tiene que promover la acumulación del capital, pero tiene que ser más atractivo para la acumulación del capital que los otros estados. Entonces el Estado mexicano está en competencia con todos los otros estados del mundo para atraer el capital de propiedad estadounidense o chino o mexicano o argentino o escocés o lo que sea. Todos los estados están en esta competencia para crear las condiciones más favorables posibles para la acumulación del capital. Y eso que tú hablaste de los límites hace un momento, de lo que un Estado puede hacer. Yo creo que estos límites se han cambiado mucho. Entonces no es realmente ahora cualquier Estado tiene que hacer todo lo posible para atraer el capital, ¿no? Por eso reformas educativas en todo el mundo, por eso la reforma energética, por eso todo el gasto en la seguridad, etcétera, etcétera. Finalmente, la cuestión más difícil, ¿no? La primera, de cómo entender las posibilidades de autoorganización en la cotidianidad. Yo diría que en primer lugar es cuestión de ir reconociendo lo que existe, que no es obvio. Pero bueno, hay un caso muy obvio que todos conocemos de las últimas semanas, el grado de autoorganización alrededor de los temblores. También hay otros casos muy llamativos como los zapatistas, como el movimiento kurdo por ahí, en Kurdistán. ¿No? Pero también la cotidianidad, obviamente, tenemos formas de autoorganización todo el tiempo, en muchas maneras diferentes, ¿no? Lo que yo estoy de acuerdo contigo, y me parece que es realmente el desafío más grande, es que todavía no hemos llegado a un punto donde podemos decir al capital, no te queremos, no queremos nada de capital en México porque ya tenemos los recursos suficientes para alimentarnos, para tener nuestros propios laptops, etcétera, ¿no? Y ahí sí, realmente es el gran desafío. ¿Cómo pensar eso? Porque cortar la dependencia del capital finalmente es cuestión material, es cuestión de la reproducción material, es cuestión tal vez en términos del seminario amigo, el otro seminario, es cuestión de la fuerza de los entramados comunitarios, no solamente en el campo, sino sobre todo en las ciudades, ¿no? Para mí sí es el gran problema, pero ahí está, ¿no? Y muchas gracias. Entonces terminamos esta sesión agradeciendo a todos que tuvieron paciencia en un día completo de muchos debates, especialmente a ustedes tres. Gracias, buenas noches.